Recuerdo claramente aquella casa antigua, con sus paredes desgastadas que susurraban historias de antaño. Apenas si entré, supe que algo no estaba bien. El aire estaba impregnado de melancolía y las sombras danzaban con inquietud en cada rincón. La herencia del pasado pesaba en cada tablón del suelo, y las noches eran testigos de un alarido desgarrador que perforaba el silencio. Era un alarido lastimero, el lamento de un espíritu atrapado entre dimensiones. Cada noche, cuando la luna se alzaba en el cielo y las estrellas titilaban con timidez, el eco de aquel gemido inundaba la casa, llenándola con una tristeza insondable. Aquel grito femenino se deslizaba por los pasillos como un viento helado, dejando a su paso una estela de temor. Intenté ignorarlo al principio, diciéndome a mí mismo que eran solo leyendas urbanas, cuentos de terror que la gente contaba para darle emoción a la rutina. Pero conforme pasaban las noches, la presencia se volvía más palpable. Un susurro lastimero que me llamaba por mi nombre, como si el espíritu buscara consuelo en mi presencia. Cada vez que cerraba los ojos, el alarido resonaba en mi mente, un eco fantasmal que se aferraba a mi alma. Me vi sumido en la investigación de la historia detrás de aquel espectro, y descubrí que una mujer, hace muchos años, había perdido la vida en circunstancias trágicas en esa misma casa. Un amor no correspondido y un destino injusto la habían marcado para siempre. Decidí enfrentar la presencia. Me adentré en la oscura noche, con solo la luz de una vela titilante como mi guía. El alarido se intensificó, llenando el aire con su dolor, pero no retrocedí. Me dirigí a la habitación donde la tragedia había ocurrido y allí, en la penumbra, vi la figura de una mujer etérea. Sus ojos, cargados de angustia, se encontraron con los míos. Sentí en el aire la tristeza de su existencia atrapada entre dos mundos. Extendió la mano hacia mí, como si buscara consuelo. Y aunque temblaba de miedo, extendí la mía en un gesto de compasión. El alarido se desvaneció lentamente, reemplazado por un susurro suave y agradecido. La mujer fantasma se desvaneció en la oscuridad, liberada de su prisión espectral. Desde aquella noche, la casa recuperó una calma que no había conocido en décadas, pero en mis sueños, a veces aún escucho el eco lejano de aquel alarido quebrado por la tristeza, recordándome que algunos fantasmas, incluso después de liberados, dejan una marca imborrable en los corazones que se atreven a cruzar su camino. Los días se volvieron una espera ansiosa y temerosa para mí. Aquella noche, decidí explorar cada rincón oscuro de la casa, buscando respuestas y enfrentándome al espectro que había liberado. Caminé por los pasillos con la vela temblando en mi mano, las sombras parecían moverse con vida propia, como si ocultaran secretos oscuros. Al llegar a la habitación donde la mujer había encontrado su trágico final, el aire se densificó. La temperatura bajó y un susurro sutil resonó en el silencio, como si el mismo viento llevara consigo el eco de lamentos pasados. La presencia se manifestó frente a mí, una figura etérea con ojos vacíos que reflejaban un sufrimiento eterno. Me miró con intensidad y esta vez su expresión no era de agradecimiento, sino de ira y desesperación. El alarido comenzó a intensificarse, resonando en la casa con una fuerza aterradora. El viento soplaba con violencia, azotando las cortinas como látigos invisibles. Intenté retroceder, pero algo me mantenía allí, como si las sombras mismas me hubieran atrapado. La mujer fantasma alzó los brazos en un gesto desgarrador y la habitación se llenó de sombras retorcidas. Los muebles crujían, las luces parpadeaban y un frío profundo se instaló en mi ser. De repente, el aire se llenó con susurros incomprensibles, voces de dolor y sufrimiento que se entrelazaban en un coro macabro. Me sentí invadido por una angustia indescriptible, como si estuviera siendo arrastrado a un abismo de desesperación. La vela se apagó, dejándome en completa oscuridad. La risa melancólica de la mujer resonaba en mis oídos, mezclándose con los alaridos que llenaban la habitación. Cuando por fin la vela se encendió, me encontré solo en la penumbra. La mujer había desaparecido, pero su presencia persistía, más ominosa que nunca.
Los días que siguieron estuvieron marcados por sombras que se movían en las esquinas, susurros que apenas rozaban mi oído y la sensación constante de ser observado. Mis noches se volvieron un tormento. Pesadillas vívidas invadían mis sueños, la figura de la mujer fantasma se presentaba, retorciéndose en una danza macabra. Cada vez que cerraba los ojos, el alarido resonaba en mi mente como un recordatorio constante de la oscuridad que había desatado. Intenté buscar ayuda, pero la presencia de la mujer parecía haberse fusionado con la casa. Expertos en lo paranormal no encontraron explicación lógica y cada intento de liberar el lugar de su influencia solo intensificaba la actividad sobrenatural. Estaba atrapado en una espiral de terror, una pesadilla que no conocía final. La mujer fantasma se volvió más activa, su presencia se manifestaba con mayor frecuencia. Sus lamentos y alaridos llenaban cada rincón de la casa, como un eco infinito de su sufrimiento. Mis fuerzas se agotaban, la línea entre la realidad y la pesadilla se desdibujaba. No había escapatoria, y la mujer, en su afán de venganza o liberación, me había convertido en su prisionero eterno. La casa, una vez llena de historia y nostalgia, se había convertido en un sepulcro de tormento, donde las sombras danzaban al compás de un alarido que nunca dejaba de atormentarme.